Sofonías 3:17, lo sé de memoria, lo cantamos recién, ¿no es cierto? Un texto que lo conozco de toda la vida y que lo he cantado muchas veces, pero es bueno sacar del baúl de los recuerdos canciones como esta y que declaran tanta verdad. Jehová está en medio de ti. Otra versión dice Adonai. Bueno, Jehová viene del verbo ser, el que fue, el que es y el que será, el eterno, el Dios que se manifiesta como Adonai, que significa el Dios suficiente para todas las necesidades de su pueblo. Para todas las necesidades de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Está diciendo, el Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará y en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, el Dios suficiente. Dios, ¿sabe qué significa Sofonías, el profeta que Dios usó? Dios protege o Dios oculta. Te oculta del mal, te protege del mal, te bendice. Profetizó en Judá alrededor de 7 siglos antes de Cristo. Fue contemporáneo de Josías, de Jeremías, otros siervos del Señor, y descendiente del rey Ezequías, o sea que era un integrante del linaje real. Y estaba sirviendo al Señor. Pero no le tengo envidia a Josías, porque vos y yo somos también del linaje real, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Y tenemos la oportunidad de, así como Sofonías, Jeremías, Josías y tantos sirvieron al Señor en su tiempo, dice el libro de los Hechos, David sirvió a su propia generación, nosotros estamos sirviendo a nuestra generación. Lo que hicimos hoy, 1 de septiembre, lo vamos a repetir en este mes, vamos a hacer un evento para el Día de la Primavera, por allí, así que prepárese, porque no nos tenemos que relajar, no tenemos que estar ociosos, tenemos que dar fruto, servir al Señor. El capítulo 3, uno de los temas habla del futuro de Jerusalén, ¿no? La ciudad de Dios. Y yo pensé, ¿no? Cuando está diciendo, el Señor está en medio de ti, poderoso, viene el Espíritu Santo y me trae al corazón, Dios es el que gobierna. Él es el que gobierna. Y yo doy gracias al Padre que tengo, que tiene el dominio y el control sobre todas las cosas, a pesar de las pruebas y dificultades, porque a veces en la cabeza no nos entra, si Dios gobierna, si Dios quiere el bien, si Dios esto, si Dios aquello, ¿por qué pasa lo que pasa? Bueno, tiene sentido proféticamente y Dios tiene un propósito. Pronto, dice el Espíritu Santo, esto se termina, porque Cristo viene y chao. Se termina, dice que en un día Dios va a quitar el pecado del mundo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar esperando. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Por eso estás acá. Tenés esta esperanza de ver a Dios, de ver la gloria de Dios, de ver cómo el Señor llega con todas las promesas que Él ha hecho. Pero mientras tanto, hasta que suceda eso, porque Jesús está ahí en el umbral, ¿no? Para salir ya. En cualquier momento sucede. Puede ser esta mañana. ¿Por qué no? Las señales están todas ya cumplidas. Entonces tenemos que nosotros estar expectantes, esperando al Señor. ¿Cómo están nuestras lámparas? ¿Están atendidas o están descuidadas? Cuidado, ¿no? Que siempre tenga mucho aceite. Por eso tenemos tiempo de adoración, tiempo de búsqueda, tiempo de
con el Espíritu Santo, porque de la única manera que podemos vencer al diablo, al mundo, a la carne, al pecado, todo lo que tenemos que vencer, de la única forma es a través del Espíritu. Entonces tenemos que buscar más del Espíritu, tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, como siempre le digo. Entonces, hay un plan divino y una razón para lo que se nos está presentando cada día. Por eso Jesús dijo, no te afanes por el día del mañana, porque basta a cada día su propio mal, ¿no? Entonces hay un plan divino y una razón para este presente que nosotros vivimos. Depende con la actitud con que nosotros lo enfrentemos, es como van a ser los resultados. No es fácil, no es fácil. Aclaramos, lo entendemos, sabemos. No siempre es fácil, y sobre todo cuando sufrimos, cuando esas situaciones nos hacen sufrir, ¿no? Cuando las dificultades golpean a nuestra vida, no dejemos de pensar, ¿quién es Dios? ¿Y quién somos nosotros? Cuando de nuevo las dificultades nos golpeen, no dejemos de pensar, ¿quién es Dios? El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, aleluya. Se gozará sobre ti con cánticos. Bendito sea el nombre del Señor. El Salmo 18, versículo 2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Aleluya. Mi alto refugio. Bendito sea. Subraye ese texto en su Biblia. Léalo mañana, pasado, todos los días. Fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque Él es nuestra roca, castillo, libertador, fortaleza, escudo, fuerza de mi salvación, alto refugio. ¡Qué bárbaro! ¡Qué Padre que tenemos!, ¿no? ¡Qué Dios maravilloso que nosotros tenemos! Adonai, el Dios suficiente para todas las necesidades. La mano del Señor sobre nosotros. Porque dice, Él está en medio, Él está rodeándote, está dentro tuyo, está sobre ti, está alrededor de ti. Él es omnipresente. Solamente tenemos que buscar esa gloria, hacer nuestra parte. Porque a veces uno pretende que los resultados, los beneficios de la cruz nos alcancen, pero somos flojos en orar, somos flojos en congregarnos, somos flojos en leer la palabra, somos flojos. Y no pretenda, porque no subestime el poder del diablo, ni el poder de la carne. Su carne, mi carne, nuestra carne es débil. El pecado nos asedia constantemente, entonces tenemos que estar nutriéndonos, buscando, usando las armas del Espíritu que son poderosas en Dios para destruir las fortalezas. La mano del Señor está sobre nosotros cuando nosotros también nos ponemos bajo su cobertura, bajo la sombra, porque dice el que habita, el Salmo 91, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. No pretendas morar bajo la sombra si no habitas al abrigo del Altísimo, si no estás cerca del... ¿Qué es lo que nos abriga, no? Sobre todo una campera bien gruesita cuando hace frío, ¿no? Nos abraza, nos abriga. Entonces tenés que tomarla y ponértela, ¿no? Bueno, tenés que tomar las bendiciones. Por eso cuando habla de la oración dice, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre, y tu Padre te va a recompensar en público, porque los demás van a ver los resultados de ese tiempo que pasás en oración, de esa búsqueda. Entonces, ¿qué hacer para que suceda eso? Para que estar en esa comunión, buscarnos, ¿cierto? Que su mano esté sobre nosotros. En el libro de los Hechos, en el capítulo 11, versículo 20 al 26, hay algunas respuestas a esta pregunta, ¿qué hacer, no es cierto? Esto que declara la Escritura
es lo que hacían nuestros queridos hermanos de la antigüedad, ¿no? Porque esta bendición viene de generación en generación. Hoy nosotros estamos disfrutando lo que otros sembraron y otros van a disfrutar lo que nosotros estamos sembrando. Pero había entre ellos, dice, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Se movilizaban y ¿qué hacían? Hablaban, predicaban, enseñaban, discipulaban. Cuando entraron en Antioquía, dice, hablaron a los griegos anunciando el evangelio del Señor, y la mano, ahí está, cuando uno hace lo que más a Dios le interesa, ¿cuál es la tarea suprema de la iglesia? La evangelización. Y ellos estaban, ¿qué haciendo? Evangelizando. Entonces, cuando evangelizaban, ¿qué hacía? La mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada, nuevamente menciona al Señor. Como resultado de la obediencia de la iglesia, había conversiones, había discipulado, había milagros, había prodigios, había maravillas. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos, miren, acá está un dato importante, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Allí, por primera vez en Antioquía, lo llamaron a esa gente, son seguidores de Cristo, son cristianos. Entonces, ¿querés que la mano del Señor esté sobre tu vida? Predicá a Cristo y muchos se convertirán. Predica a Cristo. Dice el Señor, id y haced. ¿Querés que la mano esté del Señor sobre vos? Esto es lo que está diciendo el texto. La mano del Señor estaba sobre ellos porque predicaban a Cristo. No podían dejar de decir lo que hoy ustedes contaron aquí, lo tienen que contar afuera. Lo que todos contamos aquí como testimonio, lo tenemos que contar afuera. Y afuera tenemos que contar, el domingo estuve en la iglesia y sentí paz, sentí gozo, sentí la bendición, Dios habló en mi corazón. Tenemos que compartirlo. Y entonces la mano del Señor estará. Eso dice en el versículo 20 y 21. El 23 dice que permanecían fieles al Señor. ¿Cuándo se manifiesta la mano de Dios? Cuando uno es fiel. Mis ojos pondré sobre fieles de la tierra, dice el Señor. Entonces la manifestación del poder de Dios es sobre aquellos que permanecen fieles. No aquellos que claudican entre dos pensamientos, entre dos caminos, entre un pie en la iglesia, un pie en el mundo, un pie con Cristo y otro en las cosas de este mundo. No. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. No puede estar nuestro corazón dividido. No podemos tener una vida tibia, mediocre, porque a los tibios Dios los vomita, dice. No sirve. Entonces tenemos que estar nosotros siempre encendidos. Por eso les preguntaba hoy, ¿cómo está la lámpara? ¿Está llena de aceite o somos negligentes como la mitad de las vírgenes que tenían poco aceite en su lámpara y de repente vino el Señor y no hubo lugar para ellas? Porque dice el versículo 24 que para que la mano del Señor esté, es porque eran llenos del Espíritu Santo. Ahí está, llenos del Espíritu Santo. No mitad, no un cuarto,
no 75%, lleno, lleno. Mi copa, decía el salmista, está rebosando. ¿Qué significa? Que está lleno y que y vuelca, ¿no? ¿Y eso qué hace? Otros pueden beber. Cuando tu copa está rebosando, otros beben. Porque hay tanta bendición en tu vida que fluye, que fluye, que fluye, que fluye. Y entonces otros son contagiados, otros son llenos. Para que la mano del Señor esté, entonces, ¿qué? Tenemos que predicar y entonces se van a convertir. Tenemos que permanecer fieles al Señor. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Dice el verso 26 que se congregaban y discipulaban. Dice que Bernabé fue, buscó a Saulo y se congregaron allí todo un año enseñando, predicando, llevando la palabra. Tenés que entonces congregarte fielmente. Esto de congregarse es como comer todos los días, hermanos. Es necesario, es importante, es imprescindible. Hay mucha gente que el diablo los engaña diciendo no te congregues, lee en tu casa, ora en tu casa. Mire, la palabra enseña que hay que congregarse y que la comunión del cuerpo de Cristo es necesaria porque el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose y los miembros se ayudan mutuamente. Al oír la palabra uno se edifica. Entonces, si la palabra dice que la fe viene por el oír, cuando nosotros oímos, cuando nos sentamos y el pastor nos predica, otros líderes nos predican, nosotros nos predicamos entre nosotros a nosotros mismos porque charlamos, nos aconsejamos, nos contamos testimonios, nos edificamos en el Señor. Hoy con las redes uno puede quedarse en casa haciendo el asadito, pongo una prédica y listo. No está mal, pero no está tan bien, como decía un programa, ¿no? ¿Por qué? Porque reemplazan eso por estar en la casa de Dios. No, hay que estar en vivo y en directo. Presencial es lo óptimo, es lo mejor. Y gracias a Dios por las redes y por que el Evangelio llegue a los confines de la tierra y que mucha gente sea bendecida. Pero la importancia de la comunión, lo que uno recibe estando en la iglesia, no lo recibe estando en casa solamente escuchando un mensaje, una prédica. No está mal, pero no reemplace eso por el congregarse. Eso sí está mal. Que el Señor nos ayude. Tener un corazón agradecido. Que el Señor nos ayude para que siempre tengamos un corazón agradecido. Cuando la mano del Señor se manifiesta es porque uno tiene gratitud. Y cuando uno tiene gratitud, ¿qué hace? Comparte, cuenta testimonio. Dice en 1 Reyes capítulo 8, versículo 24, declara a Salomón que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Él estaba agradeciéndole a Dios por todo lo que Dios había hecho a través de su padre y cómo había sembrado en él, ¿no es cierto? Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Después de él lograr la visión y continuar con la obra de su padre, él estaba agradeciendo al Señor por lo que el Señor en ese día les estaba dando, le estaba cumpliendo, ¿no? Y cuando uno tiene un corazón agradecido, la verdad es que uno se siente completo en Cristo. Siempre dice, rogando con acción de gracias. Dice, ruegos y súplicas con acción de gracias. Rogamos, pedimos, pero a la vez le agradecemos a Dios por todo lo que ha hecho y por lo que está haciendo y también por lo que va a hacer. Ponemos en acción nuestra fe y le agradecemos. Crear un ambiente de alabanza y de adoración hace que la manifestación de Dios esté permanente, la mano de Dios esté sobre nosotros. Segunda de Reyes capítulo 3 versículo 15 dice, mas ahora traedme un tañador, y mientras el tañador tocaba,
dice, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Cuando uno alaba, cuando uno adora, por eso nosotros cuando estamos en el tiempo de adoración, ¿no es cierto? Estamos construyendo un altar, estamos creando una atmósfera de alabanza, de adoración, de presencia de Dios. Estamos trayendo la presencia de Dios. Cuando uno adora, ¿qué hace? Trae la presencia de Dios sobre uno. Y esa presencia, si uno continúa, ¿no es cierto?, adorando a Dios, no se aparta. Entonces usted siga buscando, siga orando al Señor, porque todo eso hace que la mano de Dios esté sobre nosotros. Dice la Escritura que la mano del Señor está cuando reconocemos que todo viene de Dios. Hay gente que dice, si yo no pongo el lomo, no pasa nada, refiriéndose que es un buen trabajador, un buen generador de recursos o generadora de recursos. Es verdad, pero es parte de la verdad, porque si no tenés salud, si no tenés la fuerza, si no tenés el trabajo, por más que pongas el lomo, no va a pasar nada. Entonces, hacemos nuestra parte, ponemos el lomo, tenemos que trabajar porque en las filas del Señor, en la iglesia del Señor, en el reino de Dios, no hay lugar para los ociosos, para los vagos, ¿sí? Dios dijo que con el sudor de la frente vamos a ganar el pan. Pero si, queridos, la bendición de Dios no está sobre lo que hacemos, cae en saco roto. Hay un profeta que se llama Ageo, que dice que el jornal caía en saco roto. O sea, trabajaban, se esforzaban, pero no prosperaban, no eran bendecidos, no disfrutaban del fruto de su trabajo. Pero cuando la bendición de Dios está, qué bueno que es. Y cuando se disfruta mayormente lo que nos hablaba Gabriel hoy, ¿no es cierto? En 1 Crónicas 29:14 dice, porque ¿quién soy yo? Decía el salmista David, ¿y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y si usted lee el capítulo 29 de 1 Crónica, el pueblo fue tremendamente feliz por haber contribuido a la edificación del templo, a la obra de Dios. Después léanlo en su casa, se lo doy de ver. 1 Crónicas capítulo 29. Y dice, termina el texto diciendo, Señor, ¿quién soy yo y quién está en mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. O sea, ¿qué es lo que hemos dado? De lo que recibimos con la bendición de Dios. Hemos trabajado, sí, pero con la bendición de Dios. Nos dio la salud, nos dio el trabajo, prospera. Cuando la bendición de Dios está sobre la persona, lo que toca es prosperado. Dios lo multiplica, Dios lo bendice. Y qué bueno que es cuando nosotros con esa actitud reconocemos y no somos avaros ni nos afanamos por las cosas materiales, porque te puedo asegurar que si buscas el reino de Dios y su justicia, ¿quién lo dijo Jesús? Todas las cosas vendrán por añadidura. Trabajo, salud, prosperidad, bendición. Y Dios no es un Dios mezquino, Dios es un Dios generoso y es nuestro Padre. Y si Él es dueño del oro y la plata, es rico, y del Señor es la tierra y su plenitud, no escatima en bendecirnos, en prosperarnos, en ayudarnos, en cumplir con los deseos del corazón, ¿sí? Pero siempre cuando le damos la gloria a Él, y el primer lugar, como nos decía Gabriel hoy, en primer lugar, apartar para el Señor. Dice, someternos en humildad bajo la autoridad del Señor hace que la mano de Dios esté sobre nosotros. Dice 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y hoy puede ser tu tiempo, hoy puede ser tu día. Y todas estas cosas, yo mencioné 8 diferentes cosas, y hay muchas más, que puedan hacer que la mano de Dios
esté sobre cada uno de nosotros. Repasemos, predicar a Cristo y muchos se van a convertir, permanecer fiel al Señor, ser lleno del Espíritu Santo, congregarse, tener un corazón agradecido, crear un ambiente de alabanza y adoración al Señor, reconocer que todo proviene de Dios y someternos en humildad al Señor, humillarnos, someternos bajo la autoridad del Señor. Y eso hace que cada uno de nosotros subamos a un nuevo nivel de vida, un nuevo nivel de influencia, un nuevo nivel espiritual, un nuevo nivel en nosotros, porque de eso se trata, venir aquí para que crezcamos, para que nos desarrollemos. Cuando era niño aprendí una canción que decía: Cristo nos manda que subamos más, mirando al mundo bajaremos más, porque subiendo y bajando nunca llegaremos, subamos, mirando a Cristo cada día más. Ya se lo vamos a hacer que los poderosos lo canten. Cualquiera de estas reuniones los poderosos lo van a tener que cantar, amén. Dice el texto que comenzamos: Jehová está en medio de ti. Para que la mano de Dios esté, sigamos estos consejos de la palabra, ¿sí? En medio de ti, poderoso, Él salvará y se gozará sobre ti con cánticos. Está hablando del gozo y de la celebración de Dios por complacernos. Se gozará con alegría, callará de amor, se regocijará con cántico. El gozo, después de un estudio de 40 años, los psicólogos, después de estudiar 40 años a personas que tienen gratitud, que son agradecidos, hablamos uno de los puntos para que la mano de Dios esté, ser agradecidos, ¿no? Descubren que son más felices, produce más felicidad en esas personas que son agradecidas. Al estudiar a estas personas que escribían en un diario, ¿no?, su vida, dice que estaban un 25% más felices que aquellos que no son agradecidos. Entonces, qué importante, ¿no? Esto es solo por la capacidad humana. La psicología, el estudio, las personas que se automotivan son un 25% más gozosos, más felices que aquellos que no lo hacen. ¿Te imaginás agregarle la ayuda del Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo te dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo. Primero encabeza con el amor y lo pone en segundo lugar el Espíritu Santo al gozo. El profeta Isaías dice: sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Aleluya. Si el Espíritu Santo está obrando, si buscamos esa llenura, esa manifestación, entonces vamos a experimentar un gozo tremendo en nuestras vidas. Mis amados hermanos, el gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza, dice Nehemías 8:10. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Agregale al gozo que vos puedas generar mirando una película de humorística o automotivándote para estar feliz, para estar contento, para sacar la mufa, la tristeza, cualquier situación. Acordate, si buscas la ayuda del Espíritu Santo, mucho más que 25% va a ser más feliz que otras personas. Vas a ser una persona completamente feliz y gozosa en Cristo. ¿Por qué no le das un aplauso a Él? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! En medio de las dificultades podemos encontrar nuevas fuerzas, ¿no?, del Señor sobre nuestras vidas. El gozo proviene de nuestra relación con Dios, fruto del Espíritu, dijimos. Entonces, el gozo nos ayuda a recibir de Dios
el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Y de esa manera nosotros vamos a experimentar que la vida no es tan difícil ni tan complicada como la es. Es real, pero tenemos un poder sobrenatural. No dependamos solo de nuestra fuerza, ni de nuestros recursos, ni de lo que nosotros podemos generar. Tenemos lo sobrenatural del Señor. El gozo nos ayuda a recibir el carácter de Cristo, a ser altamente productivos, positivos. Una persona con gozo no se queja de las personas o situaciones. No la queja avanza, sino la alabanza. ¿Amén? Es diferente, ¿no? La queja avanza que la alabanza. Entonces, confiemos en el Señor, no se queja. Una persona con gozo se muestra con alegría todos los días. Todos los días. Muestra, ¿no? El gozo del Señor, porque el Espíritu Santo está orando. No se demora, ni se desmorona, ni se retrotrae, ni pierde las bendiciones ante las cosas o noticias negativas, porque tiene gozo. Ahí los problemas están, las situaciones están, pero tiene gozo, porque tiene el Espíritu Santo, porque tiene, ¿sabe? Dije algo hace unos minutos, cuando vengan las situaciones difíciles, pensá quién es Dios y quién sos vos. Sos hijo de Dios. Estás con el Señor. Entonces, no te desmoronás por las situaciones. Como dice el coro, las circunstancias no me mueven a mí, el poderoso vive en mí. Una persona con gozo responde a situaciones difíciles con la palabra de Dios. ¿Amén? Con la palabra de Dios. Le habla a ese monte, le habla a esa circunstancia, le habla a esa situación que te quiere robar la paz y el gozo, y en el nombre de Jesús, usa la espada del Espíritu y decirle a esa situación, escrito está, en el nombre del Señor. El Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Viene el problema, viene la situación. A mí los problemas me acercan a Dios. Yo aprendí de David, no de Saúl. A Saúl los problemas lo alejaban de Dios. A David, el salmista, lo acercaban a Dios. Y yo dije, tiene razón, voy a hacer lo que David hace, voy a seguir su ejemplo, me acerco a Dios. Me duele, viene el querer, la tristeza inundarme, la situación. Pero digo, en el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús hay autoridad, en el nombre de Jesús voy a lograr lo que no puedo lograr solo, con su ayuda lo voy a lograr. En su presencia hay plenitud de gozo, delicia a su diestra para siempre. El gozo que da el Espíritu Santo es impartido sobrenaturalmente. Tengo situaciones para estar triste y mal, pero viene el Espíritu Santo y viene el gozo, aleluya. Viene la paz, viene la esperanza, viene el milagro, viene el milagro. Y bueno, ¿hasta cuándo la voy a luchar? Hasta recibir. Puede ser que sea instantáneo o no. ¿Qué puedo hacer? Bueno, entregarme, deprimirme, ponerme mal. No, entregate a Cristo, entregate a las promesas, entregate al Espíritu Santo en el nombre del Señor. Entonces, el Espíritu Santo imparte sobrenaturalmente al creyente cómo manejar la situación, cómo manejar el problema, cómo manejar la necesidad. Cómo manejar, atenti con esto, adecuadamente las emociones. Cuando el Espíritu viene, entonces nos da la gracia de cómo manejar adecuadamente las emociones, bendito sea el Señor, y lidiar con los desafíos de la vida. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido, yo he vencido, yo he vencido. ¿Qué cosas
ayudan también. Bueno, no se olvide su posición en el Señor. Cuente y escriba para no olvidarse las bendiciones, porque a veces uno pasó una prueba, pasaron unos días lindos, bendiciones, y viene otra, ¿no? Y de repente cuando vino la otra me olvidé ya, que Dios me libró antes. Si me libró antes, me va a librar ahora también, hoy, mañana y siempre. Entonces, si por ahí tiene mala memoria, anótelo como testimonio, compártelo y repase ese cuaderno, esa hoja, ese diario. Me había olvidado. El Señor hace un año, hace 2 meses, hace 6 meses hizo tal cosa en mí. Lo puede hacer. Puede hacerlo otra vez. Su gran poder es el mismo y no cambiará. Gozoso estoy. Si Dios ha hecho un milagro, puede hacerlo otra vez. Decirle al que está a tu lado, puede hacerlo otra vez. Practique la meditación en el Señor, ¿no? En el Señor. Practique. Póngase en su casa a leer la palabra, a orar, reflexionar en tiempos con Dios, en tiempos con Dios. En tiempos con Dios. No pensar solo en el poder de la mente, no, el poder que tiene Dios para hacer renovado mi mente en una mente de fe, de confianza. No se compare con otros, a veces cuando usted se sienta mal, o cuando a usted no le fue bien, o porque a usted no le está yendo bien, no se compare con otros. A veces hasta con los mundanos, o con las personas que no tienen fe, que no tienen a Jesús, nos comparamos. Mira, este no tiene a Cristo, mira qué bien que le va. Entre comillas. Cuando a veces el diablo da algo con una mano, lo saca con la otra, hermanos queridos. Y no se compare, usted es un hijo de Dios, usted es un siervo del Señor, una sierva del Señor, usted tiene a Cristo, nosotros tenemos al Señor y entonces Él nos va a ayudar. Busque al Señor, busque relacionarse con personas que están con el Señor, que tienen fe, y no con los deprimidos, con los angustiados, con los que no tienen fe, ¿sí? Dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer. Créale a Dios, no a las circunstancias, créele al Señor, para que abundéis, dice, en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo generando, ¿no? Dice Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo. Ninguna cosa nos haga perder el gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Me hiciste conocer tus caminos, dice el 2:28 de Hechos también. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia, Señor. Siempre la presencia del Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo. Si guardamos los mandamientos y permanecemos en el amor de Dios, tengo por seguro, cuando Jesús mencionó esto en San Juan capítulo 15, de guardar los mandamientos y de permanecer en el amor, el texto que sigue, eso dice en el versículo 10, el 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Permanecer en los mandamientos y permanecer en el amor hará que el gozo esté en nosotros y nuestro gozo sea cumplido. Amén. Cerramos nuestros ojos. El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará y se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cántico. El Señor está en medio de ti. Póngase de pie. Aleluya.